Este es el video de explicación de los temas 3 y 5 de programación estructurada. En el tema 3 vamos a estudiar los entornos de desarrollo. Un entorno de desarrollo compilador es una aplicación que traduce el código escrito en un lenguaje de programación a un código ejecutable o en código binario por la computadora. Entornos para lenguajes C hay muchos: NetBeans, CodeBlocks, DevC++. Todos ellos son libres y las instrucciones de descarga e instalación, ahí les dejo las ligas en internet para que puedan accesarlos. El DevC++ se los dejé en los recursos de Classroom y lo pueden descargar e instalar sin mayor problema, aunque aquí más adelante les doy las instrucciones. Entonces vas a permitir los cambios en el equipo, vas a aceptar, vas a elegir el lenguaje, aceptas lo que se te vaya presentando y le pulsas siguiente. Ahí te dejo las pantallas y eso es lo que tienes que hacer como parte del ejercicio 2, que te lo explico en otro video. ¿Sale? Y finalmente, ya que tengas tu DevC++, vas a copiar el siguiente código. ¿Eso qué quiere decir? Tú vas a tener tu DevC++, yo ya tengo aquí otro archivo, pero te vas a ir a archivo nuevo, archivo fuente, y ahí copias de PowerPoint, tal cual así como está, le das clic derecho, lo copias y lo pegas en tu documento de DevC++. Para que este archivo se guarde hay que irse a archivo, guardar, y aquí le das el nombre que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, ejemplo 1 o lo que tú quieras, o diapositiva fulanita de tal. Nada más no le vayas a poner al nombre ni espacios en blanco ni que empiece con número, ¿sale? Si quieres separar palabras, utiliza guiones bajos o alterna entre mayúsculas y minúsculas y le das guardar. Y luego ya lo vas a compilar y ejecutar con F11 o con este iconito y te va a aparecer un rato después. Este no tiene errores, por eso te lo pasé así. Te va a aparecer esta que es tu pantalla de ejecución. Así es como lo vas a ir haciendo, ¿sale? Perdón, muchachos, me equivoqué de presentación. Es esta la que estamos viendo. Ahí te digo cómo guardarlo, cómo compilarlo y cómo te va a aparecer la ejecución y demás. Ahora bien, a la hora de que yo escribo el código en DevC++, puedo olvidar algún punto y coma o algún simbolito propio del lenguaje. Poco a poco te vas a ir acostumbrando. Pero si hubiera algún error, entonces el compilador te lo va a marcar. Esto es, hay varios tipos de errores en tiempo de compilación. Es el de sintaxis, el que tú haces al escribir porque se te olvida algún simbolito. Y aquí te pongo un ejemplo. Se trata de que tú, de acuerdo a las instrucciones que te voy a dar más adelante, copies este código y lo pegues en DevC++, no va a compilar, y lo comparas contra el de la diapositiva 11 y ya te das cuenta cuál es el error y lo anotas. Me tienes que decir cuál es ese error de compilación, ¿sale? Otro error en el código se puede dar en tiempo de ejecución, porque el código está mal escrito, porque el algoritmo está mal diseñado. Y este es un ejemplo de un código mal escrito. Igual te voy a pedir que lo copies, que lo pegues en DevC++, que lo corras y que me digas cuál es el error, comparándolo contra el bueno, que es el que está en la diapositiva 11. ¿Sale? Te digo, te explico con toda calma más adelante el ejercicio, pero este es un video de apoyo. ¿Cómo se corrigen los errores en el código? Bueno, una cosa es analizar el caso a resolver, eso es fundamental. Si yo no sé qué quiero lograr, entonces difícilmente lo voy a poder construir o llevar a cabo. Otra es diseñar con calma y verificar el algoritmo, lo que hacemos en nuestras tablitas de análisis y el diagrama de flujo o el pseudocódigo y la prueba de escritorio. La otra, muchachos, es mucho orden y mucha paciencia, además de mucha práctica. Y estas son características que necesitamos que desarrolles como ingeniero, como futuro ingeniero, porque en eso consiste la práctica profesional. En ser una persona disciplinada, paciente y que es capaz de seguir instrucciones, además de muchas otras cosas. Ese es el tema 3, muchachos. Ahora vamos al tema 5.
El tema 4 lo voy a explicar posteriormente. En los elementos del lenguaje o de un programa en lenguaje C, ahí te dejo la historia para que la leas con calma. Y algo que es muy importante son los tipos de datos. Cuando yo quiero ejecutar una aplicación en la computadora o en un dispositivo móvil, tengo que decirle a la máquina qué valores quiero que guarde en su memoria RAM, para que con esos valores se ejecute la aplicación. Esas variables tienen un tipo de dato o les corresponde un tipo de dato. Los tipos de datos permiten declarar variables para guardar los valores que procesa un programa. Los tipos de datos le indican a la computadora dónde y cuántos bytes asignar a cada variable en su memoria y se clasifican en simples y estructurados. Los tipos de datos simples son valores numéricos, enteros y flotantes. Los enteros se llaman int en lenguaje C y los flotantes float. Los caracteres también son tipos simples y los de tipo carácter se llaman char y en ellos solo puedo guardar una letra, ya sea mayúscula, minúscula, un signo, un dígito. Pero si es un dígito, por ejemplo, el carácter del número 1, no lo voy a procesar matemáticamente, nada más es el carácter del número 1. Las cadenas de caracteres, un tipo de dato que se conoce como string, y valores lógicos que se llaman booleanos, cuyas variables o pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Esos son los tipos de datos simples y su característica es que les cabe un solo valor a la vez. Después vienen los tipos de datos estructurados y aquí voy a aprender a trabajar conjuntos de valores. Si es un arreglo, son muchos valores, pero tengo que decir máximo cuántos son, o sea, su longitud es fija, o también pueden ser de longitud variable o cambiante y a eso se les conoce como listas ligadas. Pero todos los elementos o valores de un arreglo o de una lista ligada tienen que ser del mismo tipo. Hay otro tipo de dato estructurado que se conoce como registro o estructura. Y estos también son conjuntos de valores como los arreglos y las listas ligadas, pero en estos los valores pueden ser de diferente tipo. No tienen por qué ser por fuerza todos del mismo tipo. Poco a poco los vamos a ir conociendo. Ahorita me interesa que te concentres en 3 tipos de datos: el char, el float y el int. Estos son los que vamos a utilizar en el curso. Hay otros tipos de datos más grandes, más chiquitos, con signo, sin signo, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos 3. Si yo declaro una variable de tipo char, es que en ella voy a guardar un carácter, por ejemplo, la letra C mayúscula. Esta consume 1 byte en la memoria de la computadora y puede tener hasta 256 valores diferentes, que es el código ASCII. O sea, las letras y los números y los signos ortográficos utilizados en el español y en el inglés. Después viene el tipo float o flotante. Por ejemplo, un 10.5. Esto es un valor numérico con fracción decimal. Esos consumen 4 bytes de memoria y si te fijas el rango es muy grande. No lo vamos a acabar en este curso. Y finalmente el tipo int o entero, que es un número entero que no tiene ni punto ni fracción decimal, que consume 4 bytes de memoria y que también abarca un rango desde un número negativo de 1000 millones y hasta el supositivo. Tampoco no lo vamos a acabar. Estos te los tienes que aprender porque son los que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, cuando yo voy a correr una aplicación en un dispositivo móvil o computadora, las variables o los valores que se van a procesar se tienen que guardar en variables. Esas variables van a tener un tipo int, float o char y además tienen que tener un nombre. Por ejemplo, el área se llama área, ¿sí? Y la voy a declarar de tipo flotante. Entonces, la palabra, el identificador o el nombre área tiene que cumplir estas características. Mnemónico significa que es
que le ayuda a la memoria. O sea, mis variables no se pueden llamar X, Y y Z a menos que sea una ecuación, que así correspondan. En general yo tengo que, si voy a procesar el área de un triángulo, pues mi variable se va a llamar área. Si voy a procesar la base, se va a llamar base. O sea, el chiste es que el nombre de tu variable te ayude a entender qué es lo que está pasando. Máximo 32 caracteres. Un nombre puede ser tan largo, formarse con 32 caracteres. Esos caracteres tienen que ser una letra primero, después puede venir un guión bajo, un dígito, pero no le puedes poner ni espacios en blanco, ni signos de mayor que, ni porcentaje, ni ningún signo ortográfico que no sea el guión bajo, y tampoco, como te decía, puede empezar con dígito. O sea, la variable 1n no es correcta, porque tiene que empezar con letra. Cuando no te corran tus programas y me digas, profesor, es que no me compila, te voy a decir, checa los nombres de tus variables y me estoy refiriendo a estos identificadores. Y abusado, porque en lenguajes como C y otro muy común que es C++, también en Java, por ejemplo, no es lo mismo una mayúscula que una minúscula. Si yo declaro mi variable área toda en mayúsculas y luego escribo en el código área con minúsculas, eso no va a compilar. Si la llamé o su identificador es con mayúscula inicial, abajo la tengo que poner con mayúscula inicial. Ahorita yo sé que es mucha teoría, muchachos, pero es importante que sepan dónde está esta información para el rato que no les corran sus programas, puedan corregirlos. Después tenemos los operadores. Los operadores son de 3 tipos: aritméticos, lógicos y relacionales. Los aritméticos sirven para hacer sumas, restas y otros operadores que les voy a ir presentando poco a poco. El módulo o residuo de la división entera, la asignación de un valor a una variable, y estos son los aritméticos. Después vienen los lógicos, el AND, el OR y el NOT. Si alguno de ustedes ha estudiado algo de filosofía o algo de electrónica, bueno, ya conoce estas compuertas, ¿sí? En lenguaje C y C++, el AND son 2 ampersand, el OR son 2 pipe y el NOT es un signo de admiración que cierra. Y finalmente están los operadores relacionales, porque te dan la relación o proporción entre un valor y otro, diciéndote si es menor, menor igual, mayor, mayor igual, si es equivalente o si es no equivalente. Te los voy presentando para que tengas la referencia y poco a poco vamos a irlos practicando. Los operadores tienen una jerarquía, que es la misma que se sigue en álgebra, en matemáticas, ¿sale? Esto es, si yo tengo sumas y restas, no hay ningún problema, estas se evalúan de izquierda a derecha, ¿sale? Si yo tengo paréntesis, lo que esté entre paréntesis se ejecuta primero, ¿sale? Eso quiere decir que en esta expresión, fíjate, en el inciso A no hay ningún paréntesis, entonces de izquierda a derecha es 4 más 5, 9, menos 7, 2, más 9, 11, ¿sale? En el inciso B, si te das cuenta, son los mismos operadores y son los mismos operandos o argumentos, pero como aquí hay paréntesis, primero se resuelve el 7 más 9 y eso te va a dar 16. Después se resuelve el siguiente paréntesis y entonces 5 menos 16 te daría menos 11 y finalmente al 4 se le sumaría más menos 11, ¿sale? Y en el inciso C, como aquí tengo sumas y multiplicaciones, primero voy a multiplicar, primero resuelvo lo que esté entre paréntesis y así es como se va a resolver. La jerarquía de los operadores, aquí te la dejo, ¿sale? En orden descendente, primero se evalúa la negación, la multiplicación y la división, después el módulo y el AND, luego la suma y la resta, luego el OR, luego los relacionales y al final el signo de igual. Y si hay algo entre paréntesis, se evalúa primero.
Y poco a poco te voy a ir hablando de las expresiones, cómo se van formando, y de las tablas de verdad, de las compuertas lógicas o del AND y el OR. Cuando lo necesitemos te lo voy presentando, pero conste que aquí ya lo tienes por escrito. Otro concepto importante a la hora de programar son las funciones de biblioteca. Estas son tareas de uso muy común, por lo tanto ya se nos venden hechas. Entonces, si yo quiero en lenguaje C, C++, elevar un coeficiente a un exponente, voy a utilizar una función que se llama POW, de power, ¿sale? Y si quiero sacar una raíz cuadrada por sus letras en inglés, por sus consonantes en inglés, es SQRT. Y aquí voy a poner el número del cual quiero extraer la raíz cuadrada. Entonces, las funciones de biblioteca son pequeñas rutinas o macros como las de Excel, que ya son funciones predefinidas para que tú las utilices y no las tengas que estar programando a cada rato. Otro elemento importante del lenguaje C son las funciones de lectura y escritura. Para escribir, yo puedo utilizar una función como esta que se llama printf, y para leer una función como scanf. Sin embargo, estas de printf y scanf, que son las propias del lenguaje C, pues a mí no me agradan mucho, me cuesta o me consume mucho tiempo, me desespera pues utilizarlas, y yo utilizo por tanto funciones de C++, en donde para mostrar un mensaje textual voy a poner un cout, y para leer una variable del teclado voy a poner un cin, y si quiero mostrar un mensaje textual o el valor de una o más variables, voy a poner un cout. Entonces el cout es el muestra, el cin es el lee. Estos ejercicios que están aquí los vamos a ir platicando en la sesión presencial. Entonces ahorita no los voy a visualizar. Esa es la teoría de los temas 3 y 5 del curso.